compartiente del grupo de Sigus. El día de hoy vamos a presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, haciendo un enfoque en el abordaje quirúrgico y muy amablemente estará Santiago Varela, estudiante de noveno semestre, guiando y dándonos esta charla. Quedaré atento a cualquier duda. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano y estaremos pendientes para resolverlas durante o después de la charla. Entonces, Santiago, muchas gracias y adelante. Bueno, primero, buenas noches para todos. Esta es la charla acerca de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, a lo largo de la charla haremos un abordaje desde los conceptos básicos hasta pues los algoritmos diagnósticos y los diferentes tipos de tratamiento. Y pues al finalizar vamos a presentar un caso clínico para que todos podamos interactuar. Bien, en cuanto a la definición, es una enfermedad crónica caracterizada por reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, que va a producir pues síntomas molestos y complicaciones esofágicas debido pues a la exposición repetida de el ácido con el epitelio esofágico. Bien, hablando un poco de epidemiología, en América del Sur la prevalencia es del 23%, siendo más frecuente en hombres mayores de 40 años. Y en Colombia, la prevalencia estimada de los síntomas por reflujo gastroesofágico están alrededor de un 12%. En un estudio que se realizó en 4 ciudades capitales, donde se aplicó pues el cuestionario Gerard-Q, se estableció que la prevalencia de estos síntomas estaban alrededor de ese porcentaje. Sin embargo, pues es la causa más frecuente de esofagitis y el diagnóstico digestivo ambulatorio más habitual en los Estados Unidos. Hablando un poco de histología, recordemos que el esófago está compuesto por epitelio plano estratificado no queratinizado, también llamado escamoso estratificado no queratinizado. Vamos a encontrar que está desde la parte más externa hacia el interior, pues tenemos a la adventicia, después a la muscular, después a la submucosa y a la mucosa. Algo muy importante es que el esófago no tiene serosa. Este epitelio escamoso pues va a ser vulnerable, aunque se va a renovar continuamente. Cuando está expuesto por mucho tiempo al ácido gástrico, va a generar inflamación y esta inflamación puede llevar a una erosión y por último pues esto puede desencadenar en una metaplasia. Es importante hablar de la relación que tiene el músculo liso versus pues el músculo estriado esofágico, ya que de ahí también se pueden derivar algunos trastornos. Recordemos, como lo ven en esta gráfica, que el tercio superior del esófago va a estar compuesto por músculo estriado, el tercio medio del esófago por músculo estriado y músculo liso, y el tercio inferior por músculo liso. El esófago va a presentar pues una transición muscular única que fisiológicamente va a funcionar, como lo ven en la gráfica, como una unidad coordinada para la peristalsis, es decir, el movimiento, donde el músculo estriado va a iniciar en la deglución y el músculo liso va a generar la propulsión pues del bolo alimenticio. En cuanto a la anatomía esofágica, el esófago tiene 3 porciones. La primera porción es el esófago cervical, que va de C6 a T2. Recordemos que va a estar irrigado por la rama tiroidea inferior. El esófago torácico, que va de T2 a T8, va a estar irrigado por la rama esofágica, mientras que la porción terminal, es decir, el esófago abdominal, va a estar irrigado por la rama gástrica izquierda y va a ir desde T8 hasta el cardias, que pues es la unión gastroesofágica. En cuanto a la inervación, es muy importante porque podemos tener trastornos motores del esófago. Entonces vamos a encontrar una inervación parasimpática y una inervación simpática. La inervación parasimpática va a estar a cargo del nervio vago en el tercio superior, va a ser la rama del nervio laríngeo recurrente y en el tercio inferior el plexo esofágico. Estos van a tener como función el peristaltismo y el aumento de la secreción. A nivel simpático, vamos a encontrar que está dado por el tronco simpático,
que va desde T2 hasta T6, y la función es una función contrarreguladora, es decir, va a inhibir el peristaltismo, va a aumentar las contracciones del esfínter esofágico y la vasoconstricción. Por otro lado, también encontramos el plexo entérico, donde vamos a tener pues el plexo mientérico o de Auerbach, que se va a encargar de la motilidad, mientras que el plexo submucoso o de Meissner de la secreción. Es muy importante recordar las estrecheces esofágicas que pues encontramos de forma inicial el esfínter esofágico superior en el músculo pues cricofaringio, y vamos a tener también el esfínter esofágico inferior, así como la constricción broncoaórtica. El esfínter esofágico inferior hay que tenerlo muy presente porque lo vamos a mencionar a lo largo de la charla, ya que la patología por reflujo gastroesofágico está derivada principalmente por alteraciones en este. Recordemos que la presión intraluminal del esfínter esofágico va a estar alrededor de 15 o 30 mayor a la presión gástrica. Bien, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos antirreflujo, vamos a tener entonces que la enfermedad por reflujo gastroesofágico no se debe solo a un defecto, sino a una interacción de alteraciones del esfínter esofágico inferior, el diafragma, la motilidad esofágica y la función gástrica. Entonces, hablando puntualmente del esfínter esofágico inferior, este va a ser el encargado de mantener la presión basal que va a evitar pues el paso del contenido gástrico al esófago. Cuando se daña, pues hay una disminución del tono y de la presión del esfínter esofágico inferior, lo que lleva pues a relajaciones transitorias excesivas y permite la regurgitación del ácido gástrico hacia el esófago. Las patologías en las cuales podemos encontrar esto, pues principalmente en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, va a estar de forma concomitante en pacientes que tienen obesidad o consumo de alcohol. Otro mecanismo sería el diafragma cural. Recordemos que el diafragma cural va a estar formado por dos pilares tendinosos, el pilar derecho e izquierdo, y pues es la porción posterior del diafragma que se ancla a las vértebras lumbares, específicamente L1 y L3. Va a actuar pues como un esfínter extrínseco, creando esa barrera antirreflujo, ya que rodea el esófago a nivel del hiato esofágico y pues va a ayudarnos a mantener el tono del esfínter esofágico inferior, lo cual es clave para evitar pues, el reflujo del ácido estomacal. Cuando se presentan alteraciones o daños en este es por la separación del esfínter esofágico inferior y el diafragma, sobre todo en hernias hiatales. Las hernias hiatales también van a estar relacionadas con la pérdida del ángulo de His, que es el ángulo entre el esófago y el fundus, que genera pues un efecto de válvula, así como la cirugía gástrica mayor también puede presentar alteraciones en este mecanismo. El aclaramiento esofágico, que está dado por el peristaltismo esofágico, pues va a eliminar el ácido reflujado y pues se puede ver alterado en las alteraciones motoras, por eso es tan importante tener clara cuál es la inervación. Lo encontramos en trastornos motores esofágicos, en neuropatías y en esclerodermia. Hablando del vaciamiento gástrico, pues el vaciamiento gástrico adecuado va a evitar una distensión gástrica y un aumento de la presión intragástrica. Entonces, cuando se daña, en casos como la gastroparesia, patología que padecen muchos pacientes pues con diabetes, vamos a tener un retrasamiento en el vaciamiento gástrico. Teniendo claros cuáles son los mecanismos fisiopatológicos antirreflujo, vamos a entender que aunque es una enfermedad multifactorial, la principal causa es la relajación pasajera del esfínter esofágico inferior, mediado por las vías vagales con un aumento repentino de esa presión intraabdominal. Los factores de riesgo para que un paciente haga enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a tener a nivel funcional los que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, el consumo crónico de alcohol, el tabaquismo pesado, a nivel farmacológico, los depresores del sistema nervioso central y el abuso de opioides. Dentro de las alteraciones anatómicas, como lo mencionábamos, la hernia hiatal, que es sintomática en el 10% de los adultos,
La más frecuente de estas va a ser de tipo deslizante en la unión gastroesofágica que se hernia a través del tórax. Dentro de los mecanismos mecánicos que nos aumentan la presión intraabdominal, vamos a encontrar la obesidad y el embarazo. Y por último, pues las alteraciones estructurales, que es cuando hay una lesión del esfínter esofágico inferior. Las manifestaciones clínicas, entonces las vamos a encontrar divididas en síntomas típicos, como lo es la pirosis, la regurgitación, el contenido gástrico, el dolor torácico de origen no anginoso o cardíaco, y las extradigestivas, que pues son secundarias a estos síntomas típicos, como la tos, la laringitis y las alteraciones del sueño. Los síntomas de alarma, que son claves para el manejo de estos pacientes. Entonces, la disfagia, la odinofagia, la pérdida involuntaria de peso, sangrado intestinal, una emesis persistente o una anemia ferropénica que no podamos explicar su origen. Dentro del algoritmo diagnóstico, como les mencionaba entonces, lo primero es saber si el paciente tiene manifestaciones clínicas sugestivas. Entonces, ¿tiene signos de alarma? Si tiene signos de alarma, debo hacer una endoscopia de vía digestiva alta. Si no tiene signos de alarma, puedo iniciar una terapia con inhibidores de la bomba de protones por 6 a 8 semanas. Si no hay mejoría de los síntomas con este tratamiento, vamos a pasar a una endoscopia de vía digestiva alta. Esta endoscopia puede ser normal, pero esto no es igual a no tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo que vamos a hacer una prueba que es la pH-metría. Y algo muy importante es que es diferente tener síntomas de reflujo a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este algoritmo es con base a la Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico en su actualización del 2025. Hablando de la endoscopia de vía digestiva alta, es la prueba estructural más importante pues, para evaluar el daño de la mucosa, identificando lesiones por reflujo para detectar complicaciones estructurales. Sin embargo, podemos tener que en el 50 al 70% de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden tener una endoscopia normal. Hay algo que es la clasificación de Los Ángeles. Entonces, la clasificación de Los Ángeles se divide en cuatro, de la A a la D, siendo la A y la B una o más lesiones que no se extienden entre la parte superior de los pliegues de la mucosa. Pero ¿cuál es la diferencia? La A va a ser una lesión igual o menor a 5 milímetros de longitud, mientras que la B va a ser una lesión mayor de 5 milímetros. En el caso de la C, sí pasa en esos pliegues de la mucosa, pero es menor al 75% de la circunferencia del esófago, mientras que en el caso de la D, que es la más avanzada, va a ser una ocupación mayor al 75%. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque se recomienda el tratamiento de la cicatrización para eje, pues con dosis estándar en esofagitis leve, que es A y B. Vamos a darlas por 8 semanas. Sin embargo, si es una esofagitis grave, es decir, en Los Ángeles C y D, vamos a duplicar la dosis por el mismo tiempo. En pacientes que tengan esofagitis grado B, C y D, después de que cumplamos esas 8 semanas, ya sea con dosis doble o con dosis estándar, debemos continuar con una dosis posterior de mantenimiento. Bien, hablando de la pH-metría, entonces esta es la prueba Gold estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un estudio funcional que va a medir la exposición del esófago del ácido gástrico durante 24 a 48 horas. ¿Cómo sé cuándo esta prueba es positiva? Entonces, esto se mide por el tiempo de exposición al ácido o sus siglas TEA. Tiene que ser más del 6% del tiempo total con un pH menor a 4. Y encontramos algo que es el puntaje de Mister. Entonces, este puntaje, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando estamos en un intervalo dudoso, es decir, menor a 6% en un tiempo total. También evalúa el número de episodios de reflujo y la asociación de los síntomas de reflujo. Hablando un poco más del puntaje, entonces es un parámetro únicamente complementario que es útil pues cuando los resultados son indeterminados, es decir, cuando tenemos un TEA, como ya lo mencionamos, de 6 a 8, que es de 4 a 6, perdón, que es una zona gris. ¿Qué evalúa este? Entonces va a evaluar el número total de episodios de reflujo,
el episodio de reflujo con un pH menor a 4, episodios mayores a 5 minutos, episodios más prolongados, un tiempo total con un pH menor a 4 y un tiempo con un pH menor a 4 en exposición supina y de pie. Se considera positivo así haya una pHimetría no anormal cuando es mayor de 14,7, que nos indica pues diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, es claro que pues en los consensos actuales, como lo es el consenso de Lyon 2.0 o el del American College of Gastroenterology o la Sociedad Americana de Gastroenterología y Cirugía Endoscópica, se sigue prefiriendo como parámetro principal el tiempo de exposición al ácido frente a el puntaje de Mester. Por último, para hablar de la impedancia esofágica, pues este va a ser un estudio que detecta movimiento de líquido o de gas dentro del esófago independientemente de su pH. Entonces, nos va a ayudar cuando tenemos una enfermedad por reflujo refractaria al tratamiento con IVPs, cuando los síntomas son persistentes con una pHimetría normal y una sospecha de reflujo no ácido. En diagnóstico de ERGE verdadera vamos a tener una exposición de ácido aumentada. En diagnóstico de hipersensibilidad esofágica vamos a tener una exposición normal más una correlación de síntomas que siguen estando presentes. Y en la pirosis funcional, una exposición normal sin correlación de síntomas. En las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos el esófago de Barrett, la esofagitis erosiva, las úlceras, la estenosis péptica y el adenocarcinoma. De ahí la importancia de su diagnóstico temprano y su manejo adecuado. Bien, dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos tener de esta enfermedad, encontramos los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Hablando de los quirúrgicos, la hernia yatal, como ya la hemos mencionado de forma previa. También tenemos la acalasia, el divertículo de Senker, que recordemos que es un divertículo único en esófago a nivel posterior, la estenosis esofágica péptica o tumoral, el cáncer esofágico gástrico proximal y la gastroparesia severa. Mientras que en los no quirúrgicos tenemos la dispepsia funcional, la pirosis funcional, la hipersensibilidad esofágica, la esofagitis eosinofílica, el espasmo esofágico difuso y la ansiedad o los trastornos somatomorfos. Dejo para lo último la enfermedad coronaria, porque es muy importante saber que no todo ardor retroesternal es enfermedad por reflujo gastroesofágico y siempre debemos descartar primero enfermedad coronaria y después trastornos motores. Pero enfermedad coronaria puntualmente porque esto sí puede tener ciertos riesgos muy específicos para la vida de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, encontramos un tratamiento cuando no hay síntomas de alarma. Recordemos el algoritmo diagnóstico, ya que si tuviéramos síntomas de alarma, no solamente iniciaríamos IVP, sino que tendríamos que hacer una endoscopia de forma prioritaria. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones pues se recomiendan como fármacos de elección para el tratamiento de esta patología. Vamos a iniciar 8 semanas con IVPs una vez al día, de 30 a 60 minutos antes de la ingesta principal de alimentos. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, pues recordemos que inhiben de forma irreversible la bomba cloropotasio ATPasa pues en las células parietales, lo cual va a bloquear el paso final de la secreción de ácido gástrico. Encontramos el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol. En el caso del omeprazol, que es el que más frecuente se usa, igual que el esomeprazol, el omeprazol tiene una dosis estándar de 20 miligramos día y las dosis refractarias en enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden ser de 20 miligramos cada 12 horas para una dosis total de 40 miligramos día. En el omeprazol hay una consideración especial en pacientes embarazadas porque este tiene una recomendación tipo C, es decir, que no estaría indicado en este tipo de pacientes. Es muy importante no solamente dar un tratamiento farmacológico, sino la psicoeducación, porque se recomiendan modificaciones al estilo de vida del paciente, como perder peso para esos pacientes que tienen eh,
obesidad o sobrepeso, alrededor del 5 al 10% del peso corporal, dejar de fumar, elevar la cabecera de la cama de 10 a 20 grados en inclinación superior, posición de cúbito lateral izquierdo por mecánica va a evitar el reflujo gastroesofágico y evitar comidas 4 horas antes de acostarse. Tenemos también algunas recomendaciones a nivel de los alimentos, entonces reducir el volumen de las comidas menores a 500 ml aproximadamente, evitar comidas hipercalóricas, reducir alimentos ricos en grasa, reducir ingesta de colesterol, evitar alcohol, cerveza y vino, evitar café si desencadena síntomas, aumentar el consumo de fibra y pues como en otras múltiples patologías, se recomienda siempre adoptar una dieta mediterránea. Bien, ¿cuándo vamos a hablar de un tratamiento quirúrgico? Entonces, en la gráfica que estamos viendo, vamos a encontrar el algoritmo de evaluación preoperatoria y la selección de tratamiento quirúrgico en pacientes pues con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el proceso inicia pues con un paciente que tiene síntomas sugestivos, ¿cierto? Después de que el paciente tiene síntomas sugestivos, voy a hacer estudios diagnósticos o estudios de extensión, como lo es una endoscopia de vía digestiva alta, una pHmetría, una manometría esofágica y también pues impedancia para confirmar objetivamente si el paciente se beneficia o no de esta cirugía y si realmente su enfermedad por reflujo gastroesofágico es refractaria a las otras alternativas de tratamiento farmacológico y cambios al estilo de vida que ya hemos planteado. Entonces, si la endoscopia muestra una clasificación de Los Ángeles grado B, pues no sería necesario realizar la pHmetría para seguir con el algoritmo diagnóstico, sino que podríamos confirmar de una vez el diagnóstico. Una vez pues que la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha quedado confirmada en esta evaluación preoperatoria, la elección de tratamiento pues dependerá de las características de este paciente. Recordemos que como en cualquier patología es indispensable individualizarlos, ya que si existe obesidad, en este caso de forma concomitante, una buena alternativa sería hacer un bypass gástrico con pues una reconstrucción en Y de Rux y podría ser equivalente o preferible a la funduplicatura, ya que tendría un beneficio mayor. Especialmente esto está indicado en pacientes con un IMC mayor a 50 según las guías, mientras que la gastrectomía en manga pues no se recomienda preferiblemente. Adicional a eso, como hablamos de la manometría, si la manometría es normal, podemos considerar hacer la funduplicatura completa o algo que es la cirugía de Linx, que es el aumento magnético del esfínter. Recordemos que pues, la cirugía antirreflujo constituye un tratamiento eficaz y duradero del reflujo gastroesofágico, que en comparación con otros tratamientos médicos, pues proporciona un mejor control de síntomas y una mejor calidad de vida. Los principios de la cirugía antirreflujo van a ser la reducción intraabdominal sin tensión de la unión esófago-gástrica, el cierre sistemático de los pilares del diafragma o del diafragma cural y la creación de una válvula antirreflujo. ¿Cuáles son los tipos de cirugía antirreflujo que encontramos? Entonces, tenemos la funduplicatura, que a su vez esta va a tener cuatro tipos. La funduplicatura transtentorial sin incisión, la ITF, el dispositivo de Linx, que lo mencionamos anteriormente, y hay unos estudios que hablan sobre la cirugía reflux stop. En el caso de la funduplicatura, que sigue siendo el gol estándar en manejo quirúrgico para enfermedad por reflujo gastroesofágico, la funduplicatura consiste en crear una aplicatura gástrica sobre el esófago distal, justo proximal a la unión cardioesofágica, para pues restaurar la competencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, en esta vamos a encontrar cuatro tipos. En el caso de la funduplicatura de Nissen, que pues es la más común para esta patología y se considera también la más efectiva, este implica usar una porción del fondo gástrico para crear una envoltura de 360 grados alrededor de 3 a 4 centímetros del esófago y luego suturarla en su lugar, de modo que el esfínter gastroesofágico pase a través del túnel corto del estómago y la envoltura
pues debe estar lo suficientemente holgada como para acomodar un dilatador de French, alrededor de 48 o 56 grados dentro del esófago después del procedimiento, y así pues vamos a evitar un desplazamiento axial. Entonces, la de Nissen va a ser de 360 grados, como lo pueden ver en esta imagen. La funduplicatura de Dor va a ser de 180 grados, es decir, el fondo envuelve la parte anterior y a menudo pues es utilizada en casos de hernia tal o miotomía por acalasia también, como lo estamos viendo aquí. Y encontramos también eh, la funduplicatura de Tupet, que es de 270 grados posteriores, es decir, el fondo envuelve la parte posterior del esófago y pues va a facilitar la expulsión de gases y reduce también ese riesgo de disfagia que vamos a tener como principal complicación durante las primeras semanas postoperatorias. En cuanto a técnica, no vamos a ahondar de más, sin embargo, quiero que tengan claro cuáles son los 5 pasos principales para este procedimiento, que podemos hacer un abordaje transtorácico y o transabdominal. Entonces, lo primero, pues, es hacer una correcta disección crural con la identificación y pues la preservación del nervio vago, incluyendo la rama hepática del vago anterior. Después de esto, una disección circunferencial del esófago, un cierre crural, la movilización fúndica por división de los vasos gástricos cortos y la creación de una funduplicatura suelta envolviendo las paredes posteriores y anteriores del fondo. ¿Cuáles van a ser los riesgos de esta cirugía? Entonces, aunque la cirugía antirreflujo es segura y efectiva en pacientes seleccionados cuidadosamente, requiere pues una adecuada evaluación preoperatoria para que minimicemos esas complicaciones como la disfagia, el gas blood y la recurrencia de reflujo. Entonces, en cuanto a estadísticas, tenemos que hay una mortalidad menor al 0,1 en una frecuencia aproximada, con complicaciones mayores de 1 a 5%. Y en cuanto a pues, la disfagia persistente, que es la principal complicación, es menor al 10%. En la recurrencia de la enfermedad tenemos que es menor al 20%. Las complicaciones pueden ser lesión esofágica o gástrica, lesión del nervio vago, lesión esplénica, sangrado intraabdominal, como en cualquier procedimiento quirúrgico de la cavidad abdominal, y o neumotórax, cuando el abordaje es transtorácico. Bien, hablando puntualmente de complicaciones, entonces se relaciona principalmente pues con la migración, la falla estructural o pues la tensión excesiva del GRAP, lo que puede producir pues una disfagia o una recurrencia de reflujo. Tenemos el desplazamiento o la mala posición de la funduplicatura, una funduplicatura interrumpida, una funduplicatura que puede estar herniada, funduplicaturas demasiado apretadas o demasiado largas, es decir, mayor a 2 centímetros, funduplicaturas que estén torcidas o que el estómago genere dos compartimientos. Volvemos a mencionar la disfagia transitoria, que va a ser la más frecuente durante las primeras semanas, pero con el paso del tiempo durante el posoperatorio, pues va a disminuir. Bien, entonces, el consenso y la conferencia, pues, de las guías en el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico, los mensajes claves fueron que la cirugía es tan efectiva como el tratamiento médico en pacientes seleccionados. Debe confirmarse primero de forma objetiva antes de operar que el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractiva a terapia farmacológica y a cambios en estilos de vida. La manometría es obligatoria para elegir el tipo de funduplicatura que más le conviene al paciente. En obesidad severa, el bypass gástrico es el procedimiento preferido ya que cumple con los dos objetivos. Y la funduplicatura laparoscópica va a seguir siendo el estándar de oro en manejo quirúrgico siempre y cuando sea por un cirujano experto en laparoscopia. Por último, me gustaría plantear un caso clínico y que en el chat nos dejen cuál creen que es la respuesta de las opciones que les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos un paciente masculino de 52 años, quien acude por un cuadro de 8 meses de evolución consistente en ardor retroesternal, es decir, pirosis, que aparece principalmente después de la ingesta de alimentos y al acostarse.
está asociado a algo de reflujo o regurgitación nocturna y ocasional, pues como manifestaciones extradigestivas, encontramos la tos seca, quien refiere a haberse automedicado con antiácidos ocasionalmente, sin embargo, ha tenido pues un alivio parcial de los síntomas. Antecedentes de importancia, tiene hipertensión arterial, tiene un IMC en 31. Sin embargo, a la revisión por sistemas, niega esos síntomas de alarma de los que hablamos, es decir, la disfagia, pérdida de peso involuntario, hematemesis, emesis persistente, y pues al examen físico no encontramos ninguna alteración. Estas son las opciones. Entonces, ¿usted qué haría si este paciente le llega a su consulta? Primero, una endoscopia de vía digestiva alta inmediatamente. Una manometría esofágica, iniciaría inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas, le pide de una vez una pHimetría esofágica de 24 horas o le ordena la cirugía antirreflujo. Les vamos a dar un momento para que interactúen en el chat y escojan cuál creen ustedes que es la opción más indicada para este paciente. Bien, lo más acertado en este paciente sería iniciar el inhibidor de bomba de protones por 8 semanas, ya que no tiene signos de alarma. Si este paciente no mejora con inhibidor de la bomba de protones, le podemos hacer una endoscopia de vía digestiva alta. Sin embargo, y pues adicional a esto, el paciente no tiene antecedentes familiares de importancia como cáncer esofágico, cáncer gástrico, que nos indicaría hacer de forma prematura pues una endoscopia como medida de tamizaje. Iniciaríamos entonces primero terapia farmacológica, cambios en el estilo de vida. Después de eso, si no mejora con esto, vamos a hacer la endoscopia. Si la endoscopia sale normal, vamos a hacer la pHimetría, lo cual nos confirma el diagnóstico. Y si creemos que el paciente se beneficia de una cirugía antirreflujo, ordenamos la manometría porque recordemos que es indicación para ver cuál es la cirugía más acertada para el paciente. Bien, para concluir, entonces, mensajes para que se lleven a la casa, pues la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad multifactorial de la barrera antirreflujo. El diagnóstico inicial, como pudieron ver, es clínico, pero la confirmación debe ser objetiva si no mejoran los síntomas. Los inhibidores de bomba de protones son el tratamiento médico de primera línea más elegido. La cirugía antirreflujo es una opción eficaz en pacientes seleccionados. La evaluación individualizada preoperatoria es fundamental para el éxito quirúrgico y siempre debe abordarse con un enfoque escalonado que combine diagnóstico clínico, confirmación objetiva y tratamiento individualizado. Reservemos la cirugía para pacientes cuidadosamente seleccionados y que realmente sean candidatos para este procedimiento. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. No, señor, muchísimas gracias. Bien, por último les dejamos el QR de nuestro Instagram. Nos encuentran como @sigus. Ahí estamos publicando todas las charlas que vamos a hacer a lo largo del semestre y las actividades tanto virtuales como presenciales, como talleres de sutura, talleres de laparoscopia, entre otros. Quedo atento si alguno quiere hacer un comentario adicional. Listo, Santiago, pues creo que nadie está con la mano arriba. Te damos las gracias, muy buena charla. Recuerden entonces, como dijo Santiago, estamos atentos, síganos en nuestras redes y estaremos próximamente con nuevas charlas y nuevos talleres para ustedes. Entonces, síganos y estén muy, muy atentos. En serio, Santiago, muy buena charla. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Carlos.